Trabajaba en la recolección de nueces. Siempre me gustaba llegar antes que los demás. Había una especie de satisfacción en tomar los mejores lugares y adelantarme, asegurándome de tener las mejores cosechas antes de que el sol comenzara a quemar con fuerza. La competencia no era fácil, pero yo siempre buscaba la ventaja. Recuerdo aquel día como si fuera ayer, aunque una parte de mí desearía olvidarlo para siempre. La temporada estaba a punto de terminar, y sabía que los árboles más al fondo del campo todavía tenían nueces, esperando ser recolectadas. Decidí aventurarme hasta allí, lejos del ruido de los demás. Tomé mi vieja cesta, gastada pero confiable, y comencé a caminar entre los gigantescos nogales. Esos árboles eran colosales, con un follaje tan denso que apenas dejaban pasar la luz del sol. A medida que me adentraba, la frescura del ambiente me envolvía, pero también un extraño silencio. Demasiado perfecto. De un momento a otro, sentí algo que nunca había experimentado. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible, como si el aire a mi alrededor hubiera cambiado de textura. Cada paso que daba parecía más pesado, como si me adentrara en un lugar que no me pertenecía. Entonces lo escuché. Un silbido, débil al principio, casi como un eco lejano. Me detuve y miré a mi alrededor, pensando que algún compañero me llamaba para pedirme ayuda o indicarme algo. Era común entre nosotros usar silbidos para comunicarnos en la distancia. Pero allí no había nadie. No había ni risas ni voces, ni siquiera el ruido habitual de las hojas moviéndose con el viento. Solo el silbido, que crecía en intensidad, como si algo o alguien se acercara. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero decidí seguir adelante. Tal vez es solo mi imaginación, me dije, aunque sabía que algo no estaba bien. Miré hacia el follaje buscando algún indicio de lo que podría estar provocando aquel sonido. Fue entonces cuando los vi. Colgados de las ramas más altas, como grotescos frutos marchitos, estaban dos figuras humanas, si es que se les podría llamar humanas. Estaban de cabeza, con las manos atadas a la espalda y los pies descalzos. Sus cuerpos mostraban señales de un tormento inimaginable. Sus rostros estaban hinchados y morados. Sus ropas, rasgadas y cubiertas de suciedad, parecían las de campesinos de otra época, quizás de tiempos de la Revolución. La piel de sus cuerpos oscilaba entre lo real y lo espectral, como si estuvieran atrapados entre este mundo y el otro. Mis piernas se paralizaron. El pánico me estrujaba el pecho, pero no podía apartar la mirada. Esos rostros desfigurados me miraban, o al menos eso parecía. Y entonces, uno de ellos movió ligeramente la cabeza, como si tratara de decirme algo. Fue el empujón que necesitaba. Solté un grito que jamás olvidaré y salí corriendo, dejando mi cesta atrás. Nunca había corrido tan rápido en mi vida.
Cuando finalmente llegué al campamento, todavía temblando, fui directo al líder de la cosecha y le conté lo que había visto. Pensé que se reiría de mí o que me llamaría loca, pero su reacción me dejó helada. Sin inmutarse, me dijo: no es la primera vez que se ven cosas en estos campos. Luego me contó que esas tierras habían sido campos de batalla en varias guerras del pasado y que, según los rumores, ciertas escenas se habían quedado atrapadas en el tiempo, repitiéndose como un eco imborrable en los horrores vividos allí. Me confesó que él mismo había vivido algo similar. Una vez, mientras estaba en el monte, una mujer vestida con ropa antigua se le apareció. Hace un sonido peculiar del típico pss, pss, para llamar su atención. Pero al mirarla bien, notó algo espeluznante. La mujer se veía normal de arriba, pero en realidad estaba flotando y no tenía pies. A pesar de la experiencia, dijo que no le había dado miedo. Esas almas están ahí por algo, murmuró, como si comprendiera lo que yo nunca podría entender. Yo no era como él, no era valiente ni curiosa. El miedo me consumía, y después de aquel día, jamás volví a trabajar en esos campos. Conseguí otro empleo, lejos de esos árboles gigantes y de cualquier silbido que pudiera escuchar entre las ramas. Pero cada vez que lo recuerdo, siento un escalofrío recorriendo mi espalda. No sé si lo que vi era real o una visión de algo que quedó atrapado en el tiempo. Pero sé una cosa: hay lugares donde la historia nunca muere, y en esos lugares los muertos no siempre descansan. Hola, soy el algoritmo de YouTube. Solo quería recordarte que, si te está gustando el video, le des like, lo compartas con tus amigos y seres queridos, y, de paso, te suscribas al canal para que esta hermosa comunidad siga creciendo y el video llegue cada vez más lejos. Además, no olvides activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Por último, te invitamos a que explores el canal, donde encontrarás una videoteca en constante crecimiento. Ahora, continuamos. Soy un hombre de 30 años. Antes tenía la costumbre de perder el tiempo donde fuera. No lo pensaba demasiado. Simplemente buscaba una forma de relajarme después de las jornadas de trabajo agotadoras. Una de mis rutinas favoritas era ir al parque. Compraba una soda, unas papas y alguna que otra chuchería, y me recostaba en el césped, dejando que el tiempo pasara sin preocuparme por nada. Eso, claro, era en una época en la que todavía se podía hacer algo, así sin temor, a los peligros que hoy parecen estar en todas partes. Recuerdo aquella tarde con una claridad que me incomoda. Era un día normal, o al menos eso pensé al principio. Salí del trabajo sintiéndome exhausto, como si mi cuerpo pesara más de lo habitual. Pasé por la tienda y reconocí mis provisiones habituales antes de dirigirme al parque. Busqué un lugar tranquilo, apartado de los niños corriendo y de las parejas caminando de la mano. Quería estar solo, y lo encontré. Una pequeña sección al final del parque, rodeada de árboles, donde el césped parecía más verde y mullido. Me dejé caer con un suspiro. El aire fresco me envolvía. El crujir de las hojas bajo mis pies era reconfortante. Estiré las piernas. Dejé la bolsa de chucherías a un lado y, sin darme cuenta,
terminé recostándome. Poco a poco, el cansancio comenzó a transformarse en una especie de sopor agradable. Mi cuerpo se relajaba más con cada respiración y sentía como mi mente flotaba en ese extraño estado entre el sueño y la vigilia. De repente, algo cambió. Una sensación extraña se apoderó de mí. No podía moverme. Era como si una fuerza invisible hubiera colocado un peso enorme sobre mi pecho. Mi cuerpo, que momentos antes se sentía tan ligero, ahora estaba completamente inmóvil. Intenté abrir los ojos, pero incluso eso parecía imposible. Fue entonces cuando escuché voces. Al principio eran apenas murmullos, como si el viento las trajera desde muy lejos. Pensé que tal vez alguien estaba caminando cerca, pero pronto me di cuenta de que no eran conversaciones normales. Las voces estaban claras, quizás demasiado claras, y estaban hablando de mí. Mira este huevón, ya se está quedando dormido, dijo una voz áspera y burlona, cargada de malicia. No creo, se está haciendo tonto, respondió otra, con un tono más agresivo. ¿En serio? Mira cómo se relaja, este cabrón ya se nos va. Cuando se duerma, lo matamos. ¿Cómo ves? Fierro, ya dijiste. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi mente, aún atrapada en ese estado de parálisis, se llenó de pánico. Eran voces graves, rudas, llenas de una violencia fría y calculada. En un instante, comprendí que estaban hablando de mí. No era una conversación perdida, ni una broma entre desconocidos. Esas palabras eran una amenaza, y yo era su objetivo. Reuní toda la fuerza de voluntad que pude para moverme. Mis músculos parecían hechos de plomo, pero lentamente, con cada segundo que pasaba, logré abrir los ojos. Lo que vi me hizo desear haber seguido dormido. A unos metros de donde estaba recostado, emergiendo del césped como si fueran parte de la misma tierra, vi dos figuras humanas. Sus cuerpos parecían ser mitad carne y mitad tierra, como si hubieran estado enterrados por años. Solo sus torsos eran visibles. El resto permanecía hundido bajo la superficie. Sus rostros eran toscos, de rasgos duros y crueles, como los de alguien acostumbrado a la violencia. Estaban sucios, con el cabello desaliñado y las ropas desgarradas, con visibles rasgos de maltrato. Sus ojos eran oscuros y vacíos, y sus bocas torcidas en una sonrisa burlona. Me observaban, estudiándome, como depredadores que disfrutan jugar con su presa antes del golpe final. Por un instante, nuestras miradas se encontraron y sentí como mi sangre se helaba. Entonces, como si hubieran sentido que ya no podían mantener el control sobre mí, comenzaron a meterse de nuevo en la tierra. Lo hicieron con la misma facilidad con la que habían emergido. En cuestión de segundos, no quedaba nada de ellos. El césped estaba intacto, como si no hubiera sucedido absolutamente nada. La parálisis desapareció y mi cuerpo reaccionó de golpe. Me levanté de un salto, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que me desmayaría. Apenas tuve tiempo de recoger mis cosas. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme, hasta que estuve fuera del parque. En ese momento,
No me importaba lo absurdo que pudiera parecer o las miradas curiosas de los demás. Lo único que quería era alejarme de ese lugar. Desde entonces, jamás volví a recostarme en un parque. No sé qué eran esas cosas, espíritus, demonios, o quizás una alucinación provocada por el cansancio. Pero lo que más me aterra no es lo que vi, sino lo que dijeron. Parecía que estaban llenos de malicia. Si alguna vez tuvieron vida, siento que eran muy malos. Hay días en los que me pregunto qué habría pasado si me hubiera dormido del todo. ¿Me habrían llevado con ellos? Tal vez nunca lo sabré. Siempre se ha dicho que los animales tienen una sensibilidad mucho más aguda que la de nosotros, los humanos. Una especie de sexto sentido que les permite percibir cosas que para nosotros pasan desapercibidas. Yo solía pensar que eso no era más que un mito, una exageración, ignorantemente contrario a lo que decía la ciencia. Pero un día lo comprobé. Y desearía no haberlo hecho. Desde niño, siempre soñé con tener un perro. Me fascinaban esos compañeros leales que parecían comprenderlo todo sin necesidad de palabras. Pero mis padres jamás me dejaron tener uno. Siempre había una excusa. Falta de espacio. El ruido. La comida y la responsabilidad. Así que me prometí que, el día que tuviera mi propio lugar, lo primero que haría sería adoptar uno. Y así fue. En cuanto me emancipé y conseguí mi primer departamento, adopté a un hermoso perro mestizo de ojos expresivos y energía desbordante. Lo llamé Max. Y en poco tiempo nos volvimos inseparables. Sin embargo, la vida no es tan sencilla como uno espera. Y poco tiempo después, la dueña del departamento me pidió el lugar. Tuve que buscar otro sitio donde vivir. Encontrar uno que aceptara mascotas no fue tarea fácil. Finalmente encontré un departamento que parecía perfecto. Estaba en una zona céntrica. Era espacioso y lo mejor de todo, aceptaban perros. El precio era sospechosamente bajo, pero con la presión de encontrar algo rápido, no lo pensé más. Firmé el contrato y me mudé con Max sin hacer más preguntas. Desde el principio, algo se sentía raro. No sabría cómo explicarlo, pero el ambiente del lugar era pesado, como si el aire fuera más denso de lo normal. En las primeras noches empecé a tener pesadillas, sueños extraños en los que caminaba por un laberinto oscuro lleno de susurros y risas burlonas. Pero lo peor no eran mis sueños, era Max, mi fiel compañero, siempre alegre y juguetón. Estaba completamente distinto. Se negaba a comer, ladraba constantemente hacia rincones vacíos y se mostraba bastante inquieto, como si algo invisible lo acechara. Además, había otro detalle inquietante. De vez en cuando un olor extraño se apoderaba del lugar. Era un hedor nauseabundo, como a carne podrida o humedad añeja, que parecía y desaparecía sin razón aparente. Pensé que tal vez algo estaba mal con las tuberías o el edificio, pero no le di demasiada importancia. Estaba ocupado estudiando para mis exámenes,
y el estrés me hacía ignorar todo lo demás. Una noche, mientras me preparaba para una de mis materias más complicadas, Max comenzó a ladrar como loco. Los ladridos no eran habituales, eran profundos, llenos de furia, como si estuviera enfrentándose a algo o a alguien. Estaba en la planta de arriba y él estaba abajo. Intenté ignorarlo al principio, pensando que era una de sus habituales rabietas, pero los gruñidos y ladridos se volvieron tan intensos que no tuve más remedio que bajar a ver qué estaba pasando. Bajé los escalones con cautela, sintiendo como el corazón me latía con fuerza en el pecho. Intentaba mantener la calma, pero había algo en la forma en que Max ladraba que me puso los nervios de punta. Cuando llegué al último escalón, me detuve y miré hacia la sala. Fue entonces cuando lo vi. Frente a Max, que estaba en una posición de ataque, había una figura alta y extraña. Su piel era pálida, con un tono verdoso que parecía casi traslúcido bajo la tenue luz de la lámpara. Su cabello era largo y áspero, colgando en mechones desordenados. Llevaba un saco desgastado y unos shorts que no encajaban con él. Parecía un vagabundo, pero quizás no lo era. No sé si me explico. Como si esa ropa no perteneciera a él. Era como si alguien más se la hubiera puesto o se hubiera vestido con lo primero que encontró. Además, daba la impresión como si hubiera estado, no sé, en cautiverio. Tenía síntomas de violencia por doquier. Lo más perturbador era su comportamiento. Le hacía muecas a Max, sacándole la lengua y abriendo los ojos exageradamente, como si intentara burlarse o provocarlo. Max estaba fuera de sí. Gruñía, ladraba y enseñaba los dientes como nunca antes lo había visto hacerlo. Por un instante me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo, pero algo dentro de mí reaccionó y grité con toda la fuerza que mi voz me permitió. ¿Quién eres? ¡Lárgate de mi casa! En cuanto terminé de hablar, la figura me miró. No puedo describir lo que sentí al ver esos ojos vacíos, carentes de cualquier rastro de humanidad. Y entonces, tan rápido como había aparecido, simplemente desapareció. No caminó ni se desvaneció lentamente. Se esfumó como si nunca hubiera estado allí. El miedo me consumió. No perdí tiempo. Corrí a recoger lo que pude. Lancé mis cosas al carro y huí de ese lugar sin mirar atrás. Al día siguiente, llamé a la dueña y exigí un reembolso, alegando que el lugar era inhabitable. Para mi sorpresa, no puso objeciones. Incluso parecía aliviada de que me fuera. Fue entonces cuando me enteré a través de un vecino de la verdad. En ese departamento, años atrás, criminales habían usado el lugar para actos atroces. Desde ese día, no he vuelto a ese lugar, ni quiero saber qué más pudo haber sucedido allí. Pero cuando pienso en esa noche, no puedo evitar preguntarme, ¿qué fue lo que vi realmente? ¿Era un espectro? ¿Un eco de los horrores que ocurrieron allí? ¿O algo más oscuro? Algo que ni siquiera debería existir. Max y yo seguimos adelante, pero él nunca volvió a ser el mismo. Y yo, cada vez que entro a un lugar nuevo, me detengo y observo cómo reacciona.
porque ahora sé que los animales ven cosas que nosotros no podemos. Y esa noche, creo que vi algo que nunca debí haber visto.